tal? Bienvenidos a los que hasta ahora se suman a nuestra sintonía. Partimos este bloque de actualización contándoles que el proyecto de reforma tributaria será enviado en abril al Congreso. Y en medio de ese escenario hay un parlamentario de la UDI, el senador Hernán Larraín, quien ha formulado propuestas para el desarrollo y también la igualdad social. Queremos conocer de esos planteamientos, que nos exponga cuáles son sus ideas en búsqueda de ese objetivo, y está en el estudio, así que le agradecemos, senador Larraín, que haya venido personalmente a comentarnos esto, que hoy día entiendo lo ha presentado ya públicamente. ¿Cómo está? Gracias, muy bien. Buenas tardes, Verónica. Una de las cosas que me ha llamado la atención dentro del documento que he tenido oportunidad de leer, que usted ha expuesto hoy, es que aquí no se trata aparentemente de subir impuestos por recaudar más, subir o bajar simplemente por tener más dinero en las arcas fiscales. Me gustaría si nos pudiera explicar ese concepto que usted ha expuesto. Bueno, en lo fundamental, una reforma tributaria, creo yo, que se necesita hoy día en Chile, no es una que simplemente suba un impuesto, o como lo hemos hecho en el pasado, cada vez que tenemos una necesidad social, entonces subimos un impuesto para financiar el mayor gasto en educación, o en salud, o en lo que sea. Lo que nosotros estamos planteando, lo que yo estoy impulsando, es un debate para tener una reforma tributaria que nos permita estructurar los impuestos de una manera más justa, es decir, que los que tienen menos paguen menos y que los que tienen más paguen más, y enseguida buscar recursos que nos permitan pensar un desarrollo del país hacia la igualdad social, focalizando sus gastos en las áreas que realmente nos permitirían alcanzar esa igualdad. Antes de ir al detalle, hubo bastante notoriedad, recuerdo cuando empezó este debate respecto de los términos. Entonces había alguien que decía, hablamos de reforma, hablamos de ajuste, hablamos de un balance, de un equilibrio. En el caso de su propuesta, senador, ¿es una reforma, es un ajuste? Es una reforma porque Perfecto. Lo que pretendo es que se modifique la estructura tributaria. Perfecto. Ahora, respecto de lo que exactamente usted propone, ¿esto es en un periodo acotado? ¿Esto es en el largo plazo? Hoy leí algunos artículos de parlamentarios de oposición que decían, si el gobierno propone esto de manera acotada a un periodo exacto, no estamos disponibles para efectos de corto plazo, sino que esto debe ser permanente en el tiempo. Son cambios permanentes. Perfecto. Lo que yo estaba planteando. Básicamente, estamos planteando por un lado subir el impuesto a la renta de las empresas y hacerlo de una manera progresiva, igual como pagan hoy día las personas naturales. ¿Sí? Las personas naturales tienen una escala que mientras más van ganando, más van pagando. Correcto. En las empresas hay un impuesto fijo y se ha discutido si tiene que ser del 20, del 18, del 17, en fin. Yo lo que estoy planteando es una escala progresiva que empiece en 0 para los que tienen ingresos bajos y termina en el 28% para los que tienen ingresos altos, que tiene un efecto muy importante, porque las pymes, por ejemplo, van a quedar o exentos o pagando menos de lo que pagan hoy día. Un porcentaje muy alto queda fuera del impuesto o pagando menos. Y los que realmente ganan más, los que muchas veces la gente dice, oh, ¿cómo gana eso? Bueno, no importa que gane más, porque va a pagar mucho más. Y eso permite recaudar una cantidad importante de recursos. Y por el otro lado, estamos buscando dos cosas. Uno, los más pobres, la gente con ingresos más bajos, paga todo su ingreso, todo su sueldo en IVA. Correcto. Todo lo que hace es pagar bienes o servicios que pagan IVA. Y muchas personas que tienen ingresos más altos no pagan IVA en todo lo que gastan, y por lo tanto el IVA castiga mucho a los más pobres. Estamos pidiendo una devolución del IVA a los más pobres, a 700.000 familias que corresponden a los sectores más pobres, de acuerdo a la última encuesta CACEN. Rebaja entregándoles una UF mensual a cada uno de ellos. Estamos planteando rebaja del impuesto a los combustibles. ¿Es posible eso? Es perfectamente posible. Es posible según lo siguiente. Yo estoy planteando una rebaja prudente de 6 UTM a 4 UTM por metro cúbico de gasolina, lo que significa en castellano que por litro de gasolina se va a pagar 80 pesos menos, un 10% menos de lo que está pagando hoy día. Eso cuesta 470 millones de dólares. Es decir, suprimir el impuesto específico de los combustibles es muy difícil de pensar, porque son mucha la plata que pierde el fisco por esa vía. Entonces, ¿cómo es el cuadro que uno tiene que hacer? Aumenta los ingresos, el impuesto a la renta y algunos complementarios. Eso nos da 3.000 millones de dólares en mi propuesta. Y después, menores ingresos fiscales como la devolución del IVA al fisco
la rebaja de impuestos específicos a los combustibles, un mayor gasto en educación que estamos planteando para la educación preescolar. Aquí hay mucha gente que no tiene acceso a la educación preescolar y esa es la cuna de la desigualdad. O sea, niños que en los primeros años no tienen acceso a una sala cuna, a una buena alimentación, a un trato afectivo, no desarrollan sus habilidades cognitivas, afectivas, y cuando llegan a primero básico ya están fuera de la carrera porque los otros llegan más preparados. Senador, respecto del impuesto a las personas, que es lo que usted me mencionaba recién, así como está lo que me acaba de detallar, también usted ha retratado en este documento beneficios tributarios para las personas, o sea que no solamente tenga que ver con reducir, sino que además con entregar beneficios. ¿En qué orden estamos hablando allí, por ejemplo? Estamos hablando de beneficios tributarios para las personas que declaran impuestos en gastos en salud, gastos en educación y gastos en vivienda. Perfecto. Con tope. Por ejemplo, en vivienda estamos pensando para quienes compran la primera vivienda y cuyo tope de gasto, el costo total de la vivienda sea no superior a 2.500 UF, lo cual nos está haciendo pensar en la clase media, no estamos pensando en clase media que tenga altos ingresos. Enseguida estamos también pensando en beneficios para las regiones. Hoy día, por ejemplo, y me pasa en mi región, en el Maule Sur, donde está Colbún, que es una gran empresa que produce y genera electricidad, todos los derechos municipales y patentes que tiene que pagar cualquier empresa, Colbún por ejemplo, no los paga en la comuna de Colbún, los paga en su sede central. Entonces lo que estamos diciendo, esto no es un mayor gasto para nadie, pero sí, usted tiene actividades en regiones, pague sus derechos municipales en la comuna donde está, al menos un 90% de ellos. Y por lo tanto eso genera incentivos de recursos para los municipios. Y estamos también propiciando menores pagos de impuestos en las 50 comunas más pobres del país cuando haya inversión que genere empleo. Es decir, estamos pensando no solamente en subir impuestos, sino que en generar un mecanismo tributario que beneficie a las personas, a las más pobres y a la clase media, a las pymes y que genere empleo y desarrollo regional. ¿Usted ha compartido, senador, estas ideas con el gobierno? Y en ese sentido la pregunta es cuánto de lo que usted nos ha comentado aquí podría acoger, o si no es que ya está acogiendo el gobierno para poder presentarlo al Congreso. Yo he terminado mi propuesta anoche y hoy día recién la estoy dando a conocer. Se la envía al presidente de la República. Me reuní hoy día en la mañana con el ministro de Hacienda y su equipo asesor, con los asesores que han trabajado conmigo, fundamentalmente Cristian Aste y Juan Pablo Olmedo. Le hemos ido a presentar nuestra propuesta, a exponerla, porque está el gobierno en este minuto elaborando la suya. Correcto. Y por lo tanto este es el minuto propicio para hacerlo. Estoy al mismo tiempo haciendo un trabajo interno dentro de mi partido, de la UDI, para que poder socializar esta propuesta y conseguir también apoyo y respaldo político a ella, y voy a seguir también haciéndolo a nivel de la alianza y del gobierno. Yo pienso, Verónica, que esta es una oportunidad enorme que tiene el país, porque a propósito de los movimientos sociales, a propósito del año pasado, del de los estudiantes, la causa última de su problema era la falta de calidad de la educación y las dificultades de acceso, la falta de igualdad de acceso. Y si la educación es el mejor camino para la igualdad en el largo plazo, ahí es donde tenemos que focalizar. Yo espero entonces un debate de una reforma tributaria, cualquiera que al final sea. Yo creo que esta, me parece, está muy bien encaminada, pero al final una reforma tributaria que nos asegure no solamente una estructura justa, que los que tengan menos, como decía, paguen menos y los otros paguen más, sino que haya beneficios que permitan el desarrollo y la igualdad social. Ese es el eje, y ahí espero que dediquemos los próximos días en su discusión. No puedo evitar preguntarle, a propósito de los movimientos sociales, no sé si usted ha tenido oportunidad de conocer las propuestas que lleva el gobierno a partir de todo esto con el ministro de Energía, Aysén, para dar respuesta a las demandas. ¿Ha tenido posibilidad usted de conocer esas respuestas? ¿Sabe al menos en qué líneas van y qué tan cerca estarían de las propuestas o de las demandas que tiene la ciudadanía para responder a ello? No he tenido acceso al conocimiento. Recién hoy día entiendo que se están dando a conocer porque el gobierno ha estimado prudente, y así comparto con él, que el conocimiento de estas propuestas lo tenga primero en Aysén. Y eso es lo que se está haciendo. Ahora, yo entiendo que son propuestas que algunas ya han sido planteadas o de alguna manera conversadas con algunos dirigentes de Aysén, que ha permitido en estos días de demora incluso mejorarlas y corregirlas. Son 50 propuestas las que originalmente tenía el gobierno, que responden al petitorio de 11 planteamientos hechos por Aysén.
Yo espero que se resuelva la mayor cantidad. Es imposible pensar que toda la petición que hace un movimiento pueda tener una respuesta en el 100%, pero esperamos que haya el diálogo y la flexibilidad de ambos para lograr una solución. Usted hace algunos días fue bien crítico respecto de cómo se había manejado el gobierno, sobre todo en aquello que tenía que ver con anticiparse a este conflicto y no haberlo extendido tanto. A partir de lo que ya está ocurriendo hoy día, ¿sigue pensando igual o ha visto que el gobierno de alguna manera podría haber escuchado eso, sobre todo pensando en que ya hay voces que dicen que en el norte podría haber también algunos conflictos sociales? Yo creo que efectivamente aquí este conflicto, a diferencia por ejemplo el de Magallanes, que fue causado por una decisión del gobierno, subir el gas en ese momento, en el caso de Aysén fue producto de la inquietud arrastrada por muchos años y no se percibió. Hay una falta de sensibilidad para anticiparse a los hechos. Y luego, cuando se produce el bloqueo, no hubo una reacción en mira del orden público. Por lo tanto, creo yo que no se reaccionó bien, no hubo un buen manejo de la crisis en ese minuto. Creo que finalmente, cuando se transmitió que había propuestas y cuando se advirtió que estas eran razonables, probablemente no eran la panacea ni la solución final, pero eran razonables, que había un esfuerzo real, creo que la gente cambió y el gobierno también logró flexibilizar sus posiciones. Y yo creo que ese es un aprendizaje para que hacia el futuro nosotros podamos como país ver que los problemas cuando se plantean por la comunidad, sobre todo que hoy día la gente no los hace a través de sus representantes, sino que los hace directamente. Esta es la característica de este tiempo. Movilización social. Movilizaciones, expresiones ciudadanas, que el gobierno y las autoridades tengamos, los parlamentarios también, la capacidad de entender y responder rápido y evitar que esto derive en conflictos de orden público, porque eso cambia la atención. Senador, le quiero agradecer que haya venido personalmente al estudio de CNN. Ojalá que le vaya bien con su planteamiento en el beneficio también de todos los chilenos. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, senador.